Febrero de 1961, unos buscadores de gemas en las montañas cercanas a Olancha, California, encontraron una geoda de aspecto extraño con incrustaciones de conchas. Al abrirla parecía que la sierra había cortado un cilindro sólido de porcelana con un grueso alambre metálico en su centro. También parecía tener otras partes metálicas, magnéticas y no magnéticas, y lo que parecía una vaina de cobre descompuesto de alrededor del cilindro de porcelana. También encontraron la impresión de una tuerca hexagonal en el material que envolvía el objeto, un material que parecía datar de hace 500.000 años. El misterioso objeto pronto atrajo la atención de los creacionistas, uno de los cuales lo llamó la atención de los uno de los cuales lo llevó lo llamó la atención de los hermanos Paul y Ron Willis, fundadores de la Organización Internacional Forteana. Después de estudiar estas imágenes de rayos X, Paul Willis especuló en InfoJournal de 4 de 1969 que las partes oscuras se parecían notablemente a una bujía vieja y muy corroída. Para los creacionistas esto era una prueba de su creencia de que las capas sedimentarias de roca se depositaron hace relativamente poco tiempo. Investigaciones más recientes han establecido que el objeto Coso, como que el artefacto de Coso, como se le conoce, era de hecho los restos de una bujía muy corroída de la década de 1920, pero como llegó a estar encerrado en material rocoso en el que se incrustaron conchas y se encontró a varios miles de pies sobre el nivel del mar, sigue siendo un misterio. Existen varias teorías diferentes para explicar los artefactos que se han encontrado fuera de su tiempo o lugar fuera de su tiempo o lugares adecuados. Es muy posible que haya habido civilizaciones en un pasado remoto y desconocido, pero postular civilizaciones tecnológicas cientos de millones de años atrás basándose en un solo clavo, hilo o vasija es tan irracional como, por ejemplo, que Sir Richard Owen inventara el absurdamente cruzado Labyrinthodon para explicar las huellas fósiles que tenían pulgares apuntando hacia afuera. Necesitaríamos mucha más evidencia, incluso si ampliáramos nuestras aceptaciones, para imaginar que la civilización hipotética no es humana, por ejemplo, reptiliana. Otra idea surge de las especulaciones de Ford sobre las cataratas y los misiles de arriba, sobre las caídas. Otra idea surge de las especulaciones de Ford sobre las caídas o lluvias y los misiles desde arriba y sobre la misteriosa fuerza de la teletransportación que transporta objetos a través de la materia sólida. Quizá las mismas fuerzas podrían transportar objetos ocasionalmente en el tiempo, a cuando se depositaron los estratos sedimentarios. Tenemos otra idea igualmente absurda. Otra idea igualmente absurda y por lo tanto no menos digna de consideración es la generación espontánea de estos objetos anómalos enterrados in situ dentro del vientre de la Tierra. Considera nuestra sección en la que está Sapo en el agujero, en el que examinamos el fenómeno de los animales vivos que se encuentran dentro de las rocas. ¿Se puede imaginar seriamente que estos animales aparecieron en la Tierra antes de tiempo para quedar atrapados en el barro y comprimidos en la roca y sobrevivir durante millones de años contra toda razón biológica? ¿Es esto menos increíble que la creación espontánea? ¿Es esto menos creíble que la creación espontánea o la teletransportación? Los naturalistas medievales a menudo debatían si existía una fuerza moldeadora, vis plástica, que formaba fósiles en la Tierra. Algunos pensaban que era un truco divino para poner a prueba la fe de los hombres, pero la naturaleza básica de los fósiles es bien conocida desde los filósofos griegos, por lo que la creencia de Michael Valentini de que las piedras con la, de que, por lo que la creencia de Michael Valentini de que las piedras copulaban y daban a luz en la Tierra era, para sus colegas del siglo XVIII, un deplorable retroceso. Sin embargo, la teoría de la vis plástica ha tenido fuertes partidarios como Kepler, Avicena y, y Aristóteles. Y aunque se refuta regularmente,
Persisten sueños y tradiciones populares, como en el tema onírico de encontrar monedas u otros objetos de la suerte en lugares inesperados y ocultos. Vamos a leer la foto, ¿ya? Esta fotografía de septiembre de 1993 muestra a trabajadores turcos desenterrando los restos de un submarino alemán identificado como V-46, que fue descubierto enterrado en una mina cerca del pueblo de Akpinar, en la costa del Mar Negro. La idea de encontrar barcos en minas parece totalmente opuesta a la historia del Arca, por lo que, por lo que tuvimos que incluirla aquí. En este caso, el submarino tuvo que ser excavado el submarino tuvo que ser excavado en una sólida pared de arena seca entre la mina a cielo abierto y el mar. Se había hundido por la explosión de sus torpedos y no había ninguna pista de cómo llegó allí. No es la primera vez que surge una historia así. Hay un caso frecuentemente citado, hay un caso frecuentemente citado de 1460, donde mineros de metales en la región de Berna, Suiza, encontraron los restos de un barco con restos de marineros fosilizados. La diligente investigación del forteano alemán Ulrich Maggin desenterró todo lo posible al respecto, pero se desvaneció en los caprichos de la filosofía natural medieval, que interpretaba casi cualquier cosa como evidencia del diluvio universal y sus supervivientes, confundiéndola con otras historias de mineros o montañeros preservados en glaciares y con los restos de intentos mineros incluso anteriores. Y, y los restos de intentos de minería incluso anteriores. Es posible que en algún lugar allí también haya recuerdos confusos de antiguos entierros de barcos e incluso del arca perdida hace mucho tiempo. Aunque aunque se refuta regularmente, persisten los sueños y las tradiciones populares como en el tema onírico de encontrar monedas u otros objetos de la suerte en lugares inesperados y ocultos. En el libro que escribió con En el libro que escribió con el físico Wolfgang Pauli, Sincronicidad, de 1955, Carl Jung sugirió que la noción de Kepler de un alma terrestre, un anima telluris, de, que la noción de Kepler de un alma terrestre, un anima telluris, fue la precursora de su propia teoría de la sincronicidad, las fuerzas que armonizan la miríada de sistemas independientes pero interrelacionados de vida y materia en el planeta viviente son esencialmente las mismas que ordenan el contenido de la mente. La mente y la Tierra son matrices en las que las cosas se crean. Entre los sueños que Jung utiliza para ilustrar cómo se interpretan estas dos grandes esferas de existencia, se encuentra uno en el que el soñador encuentra cabezas humanas en bajo relieve sobre losas incrustadas en roca del Triásico. En otro sueño, un gnomo de color tierra conduce al soñador a una cueva profunda donde encuentra columnas de lignito duro, moldeadas en bustos humanos realistas. Se extienden muy atrás en el, Se extienden muy atrás en la roca viva y por lo tanto deben haber llegado a existir sin la ayuda del hombre. Si algún proceso sincrónico puede unir la mente y la materia de tal manera que imprima imágenes visibles en una película o cuerpo, tal vez exista una fuerza análoga que proyecta formas hacia la Tierra.
Arcao- arqueolog- arqueología o arqueología. No nos gustaría decir que nada es imposible, pero pocas cosas nos parecen menos probables que el hecho de que el arca de Noé siga estando donde la dejó el diluvio, en el monte Ararat, en el monte Ararat. Nos enseñaron en la escuela que la historia del Antiguo Testamento era un mito o una alegoría, y en su momento lo creímos. Después de todo, la leyenda de un gran diluvio que destruyó a todas las familias menos... Después de todo, la leyenda de un gran diluvio que destruyó a todas las familias menos una es universal. Desde México hasta Mesopotamia, desde México hasta Mesopotamia, y Ararat no es la única montaña que se considera el último lugar de descanso del arca. El monte Nisir en Mesopotamia se nombra en el relato babilónico temprano, y Al-Qudi, también conocido como monte Hudi, Al-Shudi, a 300 kilómetros al sur de Ararat, se menciona en el Corán y es el lugar predilecto de los sirios y otros musulmanes. Por supuesto, podría haber habido muchos diluvios y muchas arcas. En 1829, el doctor Johann Jacob Parrot, profesor de Historia Natural en la Universidad de Dorpat, fue el primer europeo en escalar el monte Ararat. Aunque no buscaba el arca, aunque no buscaba el arca, se le mostraron supuestas reliquias de ella en un monasterio que fue destruido por la actividad sísmica solo 11 años después. Parrot tiene su lugar en la historia de la arqueología por romper un antiguo tabú que impedía a los habitantes locales llevar extranjeros a la montaña. En 1876, el vizconde Bryce descubrió en una cornisa rocosa a unos 4.000 metros de altura sobre las laderas del Ararat un trozo de madera tallada de unos 120 centímetros de largo, posiblemente de madera de gofer. Suponiendo que podría ser un palo del arca, Bryce cortó un pequeño trozo como recuerdo. El archidiácono Nuri, dignatario de la iglesia caldea, realizó 3 búsquedas del arca entre 1887 y 1892. El 25 de abril de 1892 se acercó a la cima del Ararat y ahí estaba. The English Mechanic, el 14 de octubre de 1892, descubrió sus sentimientos. Descubrió sus sentimientos mientras con cinco describió The English Mechanic del 14 de octubre de 1892, describió sus sentimientos mientras con 5 o 6 compañeros contemplaba desde varios ángulos la gran embarcación de madera. Escribió: "Casi me sentí abrumado, la vista del arca, verificando así la verdad de las escrituras en las que antes él había, en las que antes, en las que antes él no había tenido duda, pero lo cual, por el bien de aquellos que no creen, me ale, pero lo cual por el, pero lo cual, por el bien de aquellos que no creen, me alegro, me llenó de gratitud. El gobierno turco le negó permiso para enviar el arca a la Feria Mundial de Chicago, si la encontraba. Nuri fue posteriormente encarcelado en una institución mental. Se habían visto avistamientos del arca siglos antes de las afirmaciones de Bryce y Nuri. Ya en el año 275 a.C., un historiador babilónico llamado Beroso, cuyo registro fue preservado por escritores griegos posteriores, afirmó que todavía se podía ver un arca en las montañas kurdas de Armenia y que la gente raspa el betún, se lo lleva y lo utiliza. El historiador judío Josefo también se refiere, también
se refiere a peregrinaciones a Ararat alrededor del año 50 a.C. En la catedral del monasterio de Echmiadzin, en la catedral del monasterio de Echmiadzin, cerca del pie del Ararat, se encuentra un pequeño fragmento de madera, reliquia de una expedición arqueológica anterior de un monje de la época de San Gregorio el Iluminador. A quien se le atribuye haber traído el cristianismo a Armenia. A ver. Reliquia de una expedición arqueológica anterior de un monje de la época de San Gregorio el Iluminador, a quien se le atribuye haber traído el cristianismo a Armenia en el siglo IV. Se dice que intentó varias veces escalar la montaña, pero cada vez, tras ascender un poco, caía en un sueño profundo y se encontraba teletransportado de vuelta al monasterio. Finalmente, en una visión, se le dijo que la cima del Ararat, donde yacía el arca, era territorio prohibido, pero que como recompensa por su persistencia se le daría un trozo de su madera. El trozo debidamente recibido se convirtió en el mayor tesoro del monasterio. En la época de la expedición del monje, la supervivencia del arca era una tradición bien establecida. Estas podrían haber sido las reliquias que se le mostraron a Parrot en 1829. Desde la invención del avión y el número de avistamientos del arca, desde la invención del avión, el número de avistamientos del arca y exploraciones del Gran Ararat ha aumentado. En 1916, un piloto ruso, B. Roskovitsky, informó sobre un gran buque que se encontraba en las laderas superiores del Ararat. El zar Nicolás II envió una expedición y el objeto fue encontrado e identificado como el Arca. Desafortunadamente, el informe se perdió durante la Revolución Rusa al año siguiente. Estas cosas tienden a suceder en arqueología. Estas cosas tienden a suceder en arqueología. Un artículo en la revista estadounidense Christian Herald de agosto de 1975 habla de un inmigrante armenio y un recorte y un recorte de periódico perdido. El armenio que murió en Estados Unidos en 1920 le contó a la gente que en 1856, cuando era un joven que vivía cerca de Ararat, tres ateos extranjeros lo habían contratado a él y a su padre para que los guiara a la montaña en una expedición anti, anti-arqueológica arqueológica para refutar la existencia del arca. Para su furia la encontraron. Intentaron en vano destruirla, pero era demasiado grande, así, así que hicieron que sus guías se unieran a ellos en un juramento de no decir más sobre el asunto. El artículo de periódico perdido, que varias personas afirman haber visto pero nadie ha presentado aún, informaba de la confesión en el hecho de muerte de un científico británico que confirmaba la historia del armenio. Otra evidencia desafortunada fue fue la se- fue el- eran las 6 fotografías grandes y claras tomadas en el verano de 1953 desde un helicóptero a menos de 30 metros sobre el monte Ararat por un trabajador petrolero estadounidense, George Jefferson Green. Mostraban el aparente contorno del arca medio enterrado en rocas y hielo en el borde de un acantilado.
Green intentó sin éxito organizar una expedición y desde su muerte en 1962 las fotografías han desaparecido. Durante el último medio siglo, la religi- durante el último medio siglo, la región de Ararat, donde Armenia se une a Turquía, Irán y Azerbaiyán, ha estado bajo estricto control militar y tanto las expediciones como los sobrevuelos han sido extre- han sido y tanto las expediciones como los sobrevuelos han sido extremadamente difíciles. Sin embargo, el periodo comprendido entre el final de la Segunda Sin embargo, el periodo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 1974 fue la gran era de la arqueología. En el verano de 1949, dos grupos partieron para encontrar el arca, uno dirigido por el doctor A. J. Smith, un misionero jubilado de Carolina del Norte, recaudó, recaudó fondos convenciendo a los inversores de que había tenido una revelación divina sobre su ubicación. El Le Monde, 24 de septiembre de 1949. Smith fracasó a la sombra de una expedición turca rival, cuyo pintoresco relato apareció en France Soir, 31 de agosto de 1949. Hemos visto el arca de Noé, cablegrafiaron, pero no, pero no en el monte Ararat. El hallazgo se había realizado en el monte Yudi, en el monte Judi, al sur de Armenia, que los kurdos y otros consideran el verdadero lugar de descanso del arca. Fue descrita como una embarcación impresionante, 152 metros de largo, 24 metros de ancho y 15 metros de alto, junto con algunos huesos de animales marinos y no muy lejos, el lugar de enterramiento de Noé. Los exploradores, los exploradores, dos periodistas turcos también mencionaron la leyenda local de que el arca a veces aparece como si un barco, de que la, de que también mencionaron la leyenda de que el arca a veces aparece como un barco fantasma bajo una capa de barro. El relato no aclara si fue el arca real lo que se avistó o su aparición fantasmal. A ver, la imagen ahora. Una fotografía del monte Ararat. Una fotografía del monte Ararat que muestra el contorno del arca. Fue impresa en el Daily Telegraph el 13 de septiembre de 1965. Posteriormente se pensó que la forma era un fenómeno natural, posiblemente un flujo de lodo fosilizado. Muchas expediciones arqueológicas han utilizado la ciudad fronteriza kurda de Doğubayazit bajo Ararat como base. Farhettin Kolan, propietario del hotel de la ciudad, actuó como guía de montaña para la gran expedición de Ricker de 1952, el famoso intento de Navarra de 1955 y los 7 fallidos intentos de John Levy hasta 1969. Livy, un san franciscano que afirmó haber visto el lugar exacto del arca en un sueño, se retiró frustrado a la edad de 73 años después de una aventurera carrera arqueológica que incluyó la experiencia de ser perseguido por un oso que lanzaba piedras, un fenómeno que incluyó la experiencia de ser perseguido por un oso que lanzaba piedras, un fenómeno único en nuestros registros. Otro rostro familiar en la escena de Ararat fue Errol Cummings, el gran anciano de la arqueología que realizó 31 ascensos a partir de 1961. A ver, la imagen dice, el arca de Noé encaramada en el monte Ararat, tal como la imaginó, tal como la imaginó Hieronymus Bosch, tal como la imaginó el Bosco, circa 1485. El arqueólogo más exitoso de su tiempo fue Fernán Navarra, cuyo registro
Se publicó en francés en 1956 y en inglés en 1974 bajo el título El Arca de Noé, la toqué. De debajo de un glaciar y un lago congelado en lo alto del Ararat, Navarra excavó varios tablones y una viga tallada en forma de L. En 1969 dirigió un grupo organizado por una organización estadounidense, Search, que descubrió más maderas de este tipo y trajo muestras, que descubrió más maderas que descubrió más maderas de este tipo y trajo muestras. Los expertos que utilizaron la datación por radiocarbono declararon que tenían unos 1400 años de antigüedad, aunque aunque otros expertos en laboratorios de Burdeos y Madrid pensaron que este resultado se debía a que las muestras se contaminaron con carbono 14 extraño y produjeron la fecha más bíblica de alrededor del año 3000 antes de Cristo. Tales avances se han convertido en eventos regulares en la Tales avances se han convertido en eventos regulares en la arqueología y cada nuevo descubrimiento eclipsa al anterior. El señor George Vandeman, director de la Fundación de Investigación Arqueológica de Nueva York, fue reportado en Antiqui de 1965, afirmando que la madera trabajada recuperada por una expedición angloamericana a Ararat era parte de un gran barco y que cientos de toneladas más de la misma madera aún yacían enterradas bajo el hielo. Aparentemente era tan dura que se rompieron Aparentemente era tan dura que se rompieron sierras eléctricas al intentar cortarla. El señor Vandeman estimó que el tamaño del barco era aproximadamente dos tercios del Queen Mary, similar al tamaño de la, similar al tamaño del Arca de Noé, según lo registrado en la Biblia. En el verano de 1974, justo antes de que los turcos cerraran el área, hubo no menos de 8 expediciones de búsqueda del arca en el campo. Luego tenemos las excelentes fotografías satelitales, una de las cuales llevó al senador Frank Moss del Comité Espacial del Senado de los Estados Unidos a comentar. Tiene aproximadamente el tamaño y la forma adecuados para el arca. Sin embargo, no está en Ararat, sino cerca de Tendurik, a 25 kilómetros a 25 kilómetros al sur y más cerca del monte Juti y la frontera iraní. David Fasol, uno de los últimos estadounidenses a los que se les concedió un permiso de, a los que se les concedió un permiso de excavación para las cercanías de Ararat, realizó 9 viajes al sitio de Tendurik entre 1960 y 1994 y al final se vio obligado a aceptar que se trataba de un flujo de lodo petrificado. En la última década hemos visto la aplicación de imágenes satelitales y técnicas de mejora digital a la fotografía del desfiladero de Ajora, uno de los lugares favoritos del cineasta californiano Robin Simmons. Simmons, quien creció en compañía de cazadores del Arca, se unió a varias expediciones y ha hablado con muchas personas que afirman haber visto el Arca. Uno de sus informantes fue Ed Davis, quien fue llevado por un guía por una ruta secreta a la montaña en julio de 1943, deteniéndose en el camino para ver reliquias conservadas en una cueva por los lugareños. Después de varios días más de escalada, el guía señaló una grieta, parcialmente oscurecida por la niebla. Entonces la vi, dice Davis, una enorme estructura rectangular hecha por el hombre, parcialmente cubierta por hielo y roca. Hecha por hielo y roca, tendida de lado.
por hielo y roca tendida de lado. Al menos 30 metros eran claramente visibles. Incluso podía ver dentro, hasta el extremo donde sobresalían las vigas rotas. Sus guías le dijeron a Davis que el arca se había roto en 3 o 4 pedazos y que en ella había 48 habitaciones y jaulas para animales, tanto grandes como pequeños. Planearon bajar al día siguiente, pero tuvieron que cancelar debido al mal tiempo. Inspirado por tales historias, Simmons intentó su propia búsqueda a mediados de la década de 1990. Uno de sus guías que escalaba solo Uno de sus guías que escalaba solo respondió por radio con entusiasmo que había fotografiado un objeto a unos 400 metros de distancia, una zona oscura en el hielo, como un granero. Simmons hizo que la película fuera mejorada con un software especializado en imágenes satelitales y la estudiara un experto en reconocimiento aéreo. Meses después, en otra visita, volando cerca del desfiladero de Ahora, Simmons creyó ver formas oscuras que se asemejaban a la descripción de Ed Davis del arca, de Ed Davis del arca rota en varias partes en el escarpado glaciar. Tras muchos años recopilando relatos e historias sobre el arca en Ararat, Simmons está convencido de que no todo ha sido revelado y que la verdad es considerablemente más extraña de lo imaginado. Gran parte de su investigación contiene elementos que no estarían fuera de lugar en un escenario típico de ovni estrellado, con cuerpos recuperados y sugerencias de una conspiración de alto nivel. Por ejemplo, una fuente protegida le dijo que un equipo de espionaje que regresaba a través de Ararat en secreto en 1974 cayó en una estructura que creían que era un antiguo cayó en una estructura que creían que era un antiguo santuario bizantino. Cuando se supo cuando se supo de qué podía tratarse, un informe clasificado llegó hasta la Casa Blanca. Este extraño giro de la historia aparentemente ha sido corroborado por otros relatos. Un piloto que voló en misiones secretas que lo llevaron sobre Ararat, que lo llevaron sobre Ararat muchas veces en la primera mitad del siglo. Un piloto que voló en misiones secretas que lo llevaron sobre Ararat muchas veces en la primera mitad de 1960, dijo que veía y fotografiaba regularmente un enorme objeto rectangular que sobresalía del hielo a una altitud de unos 4.500 metros. Más extraña aún es la historia de David Duckworth, un joven trabajador voluntario un joven trabajador voluntario del Instituto Smithsoniano en Washington, D.C., que se topó con un envío secreto de artefactos procedentes de Turquía, incluyendo un sarcófago que contenía un cuerpo. Ahí cae ahí cae el telón del silencio cuando aparentemente dos agentes del FBI le ordenaron a Duckworth que guardara silencio. ¿Por qué el secretismo y la conspiración? La teoría de Simmons es que el ejército estadounidense, en un caso de paranoia clásica de la Guerra Fría, cree que la confirmación pública de la existencia del arca incitaría al fundamentalismo islámico a escala mundial. Un erudito islámico de la Universidad de Erzurum le dijo que el arca es una bomba en el mundo, refiriéndose a la creencia de que su reaparición anunciaría el regreso de Mahoma para purgar la tierra de herejes e incrédulos. A juzgar por su historia postdiluviana, el Arca de Noé tiene una existencia como la del monstruo del lago Ness o el abominable hombre de las nieves, fenomenal en lugar de física. Como es habitual en estas cosas, hay leyendas, avistamientos y reliquias y fotografías ambiguas, todas las cuales no alcanzan la prueba científica. Sin embargo, la gente sigue soñando con el Arca de Noé y algunos van en busca de ella y ésta responde con una evidencia onírica de sí misma que nunca alcanza la dura realidad.